Muy buenas noches, señoras y señores, a una nueva entrega de Tarea Fina Televisión. Este programa que hemos decidido hacer junto con un grupo de compañeros, de amigos, para tratar el pensamiento nacional, para difundirlo, para hacer reflexiones, análisis, para tratar de entrar un poco en profundidad de los temas, en las cuestiones de fondo, no tanto de forma. Y en esta emisión en especial hemos decidido titularlo Historia y Reflexiones de la Patria Grande. Para eso hemos traído a un compañero, Julio Baraybar, historiador, periodista, guionista, entre otras profesiones o hobbies. Somos seguidores del programa Sopla Cenizas. Ah, bueno, muchas gracias. Entonces, hemos decidido traerlo, Julio, porque creemos o queremos que nos enseñe un poco a tratar desde la disciplina de la historia cómo analizar las cuestiones estratégicas que estamos viviendo, tanto del presente como del pasado, pero desde la disciplina de la historia de una forma seria y que sea correlativa o coherente con el pensamiento nacional y popular. Pero primero, ¿cómo estás, Julio? ¿Qué tal? Buenas noches a todos. Muchas gracias por la invitación. Un gusto estar con ustedes y charlar de estas cosas, que es lo que uno viene haciendo desde hace 50 años. ¿Te puedo preguntar un poquito más sobre quién sos y a qué te dedicás, Julio? Bueno, la presentación ya está hecha. Soy Julio Fernández Baraybar. Yo soy abogado, soy un abogado que no ejerció nunca su profesión. Ajá. Soy periodista, he trabajado en el periodismo, soy escritor, soy historiador, tengo un título de licenciado en Historia en la Universidad de Estocolmo, cosa que hice durante el exilio entre 1977 y 1983, yo estuve exiliado en Estocolmo, y digamos, además de eso tengo una actividad literaria, he escrito guiones de películas y he producido algunas películas, e incluso he dirigido un documental sobre Arturo Jauretche, que dicho sea de paso es el único documental que existe sobre La ceniza y la brasa. Sobre don Arturo, que es La ceniza y la brasa, exactamente. Y la historia para mí es no es solamente el conocimiento de los hechos históricos, los datos, las fechas y los nombres de los personajes y todo eso, sino que a mi modo de ver no existe un movimiento político tendiente a la construcción de una nación soberana, de una nación independiente, de una comunidad nacional independiente que no sea historicista. Sin historicismo no hay movimientos nacionales. ¿Y qué quiere decir historicismo? Historicismo es un modo de ver las cosas, un punto de vista, una filosofía para la cual el presente y todas las características y las facetas complejas del presente no son más que la cristalización de un largo proceso histórico, de tendencias que se han ido desenvolviendo a lo largo de un prolongado periodo histórico y que han determinado que el presente sea tal como es, ¿verdad? Entonces no hay manera de acceder al presente para transformarlo, para cambiarlo, para modificarlo, si no se recurre a ese proceso histórico que ha determinado ese actual presente. Eso es, dicho medio en criollo, el historicismo. Y mi formación intelectual, que está estrechamente vinculada al pensamiento de Jorge Abelardo Ramos y de Jorge Nea Spilimbergo, los principales pensadores de lo que se llama o se llamó en la Argentina durante la década del 60, 70 y 80 la izquierda nacional. Sí. Es un pensamiento historicista sobre la base de que es un pensamiento basado en el marxismo, que también es un pensamiento historicista, y que determina, por así decir, todas las visiones y los análisis que uno hace sobre la realidad. La Patria Grande, para llegar al punto que sería el tema central de la conversación, la Patria Grande no es sino el producto de un proceso histórico. Ese concepto no es un concepto inventado por alguien como quien inventa
la bomba atómica. El concepto Patria Grande ha sido producido por la historia europea y latinoamericana desde antes de 1492, por decirlo de alguna manera. Y entonces el abordaje de la Patria Grande, el abordaje de la lucha por la construcción de la Patria Grande es un pensamiento impregnado de historia. En ese sentido, así como la comunidad europea, que se ha convertido hoy en uno, desde hace ya varias décadas, pero en uno de los protagonistas de la escena internacional, es el resultado de una larguísima historia que se remonta a la disolución del Imperio Romano, por así decir, y que está impregnada de enfrentamientos, guerras, sangre a litros en la relación entre esos pueblos. La historia de la Patria Grande, contrariamente, que es una historia un poco más breve, está caracterizada por la inexistencia de grandes y sangrientos enfrentamientos. Los países, las regiones y los países que quedaron, digamos, que se liberaron de la colonización tanto española como portuguesa, y en algunos casos francesa y poco más, holandesa y poco más, surgieron a la vida independiente en primer lugar juntos. No hay en la historia de Latinoamérica del siglo XVII o XVIII y XIX una historia que sea la historia del Perú, la historia del Paraguay, la historia de Uruguay o la historia de Chile. En realidad, toda la historia del siglo de 1800, 1700, 1800 y parte de 1900 es una historia de toda la región. Ha sido la totalidad de la región la que se independizó de España, a punto tal que, y esto se olvida muchas veces, pero a punto tal que los ejércitos libertadores, tanto de Bolívar como de San Martín, no eran ejércitos de venezolanos y colombianos y ejércitos de argentinos. Eran ejércitos de colombianos, venezolanos, argentinos, chilenos, ecuatorianos, de todas las regiones. Criollos, mestizos, indios en muchos casos, negros, negros, que luchaban todos ellos juntos contra la dominación española. Y la tarea de esos grandes libertadores, todos ellos, Bolívar, San Martín, Sucre, la tarea de todos ellos tenía dos objetivos fundamentales. Y esto es algo que enseña otro gran maestro que he tenido el placer de conocer y ser su amigo, que es el uruguayo Metol Ferré. Exactamente. Dos objetivos. Uno era la independencia. Y el otro objetivo que está presente en todo momento en las campañas de San Martín y Bolívar es el de la unidad, el de constituir con estas colonias una gran nación, al modo como se constituyeron las colonias norteamericanas como una gran nación al independizarse de Inglaterra. No se crearon pequeños países llamados Virginia, Minnesota. Se sigue hablando de la unión. A tal punto tiene vigencia ese concepto histórico. Esa unidad que estaba presente y que era el objetivo de los grandes libertadores y de las guerras de la independencia fracasó rotundamente. Fracasó estrepitosamente, y de los dos grandes objetivos solo se logró la independencia. Pero se logró la independencia de pequeños países que se fueron
como decimos nosotros, balcanizando, sí, que se fueron dividiendo y creando estados, el Estado argentino, el Estado chileno, el Estado uruguayo, etcétera, que tenían todas las características, o que tienen todas las características de un gran Estado nacional, como si se tratara de Alemania, de Francia, de Estados Unidos o de Rusia, pero ninguna de la sustancia que da vida y energía a esos estados que he mencionado. ¿Se entiende? Sí. Esos estados surgieron débiles, pobres y, yo diría, con un grave problema. Una especie de condena a la producción agroexportadora, a la producción para el mercado internacional de materias primas, tanto sea de origen agrario como de origen minero, impidiendo durante un larguísimo periodo y aún hoy siendo dificultado la creación de una poderosa economía industrial. Exacto. Entonces, si uno habla de la patria grande, no puede sino historizar ese proceso, porque si no, no se entiende nada. Parece que uno se propone que todos seamos buenos, nos hagamos amigos y que marchemos todos juntos. Queda casi en una consigna que no tiene funcionalidad en la vida real. Que no tiene, claro, es una buena intención, digamos. Claro. Que está bien, las buenas intenciones son buenas, pero si esas buenas intenciones no tienen una base histórica, política, social, económica, quedan en buenas intenciones. Exactamente. Esto es un poco la idea del pensamiento nacional. Ahora, ¿por qué fracasó esa unidad en la época de la independencia? Es una de las preguntas claves que determinan todo el proceso que se desarrolla a partir, digamos así, de la batalla de Ayacucho en 1824. Y te puedo preguntar, ¿y a quién le resulta útil esa balcanización de todo un continente? Sí, bueno, tiene que ver justamente, la balcanización tiene que ver con la utilidad que para potencias extracontinentales muy poderosas tiene la posibilidad de estar divididos. Sí. Otra de las cuestiones que me obliga a preguntarte a partir de esta reflexión es, desde el presente, desde el campo nacional y popular, por ahí cometemos, justamente por eso queríamos hacer un programa analizando estas cuestiones historiográficas o historicistas. Cuando se trata el tema 12 de octubre, hispanidad, cometemos por ahí los errores que le terminan haciendo gracia o juego a los intereses que claramente no quieren una patria grande. Y nosotros lo usamos por ahí solo de eslogan. Sí, digamos, sí. En primer lugar, hay una cuestión que creo que hay que dejar en claro para los oyentes. La principal batalla por la independencia y por la construcción de una gran nación continental es una batalla intelectual. En primer lugar es una batalla intelectual, porque después han venido y seguirán viniendo grandes batallas políticas, esperemos que ninguna bélica, pero digamos, la principal es la batalla en la cabeza de los seres humanos. Sí. Y el proceso de balcanización ha tenido, digamos así, aspectos políticos, aspectos económicos. Es imposible entender el proceso de balcanización sin los grandes puertos suramericanos. Es decir, cada puerto en Suramérica trató de convertirse en una pequeña nación. Valparaíso en Chile, el puerto de Buenos Aires en la Argentina, Montevideo, Uruguay, etc. Lima, su puerto, Guayaquil en Ecuador. Los puertos han tenido ese papel. ¿Por qué han tenido ese papel? Porque los puertos eran la boca de entrada y de salida del comercio manejado en el siglo XVII, XVIII y XIX por Inglaterra. De modo tal que en los puertos
entraban las mercancías producidas por el naciente industrialismo inglés y salían nuestras materias primas hacia Europa. La burguesía comercial que administraba esos puertos se convertía en la clase dominante de cada uno de esos puertos y su hinterland, por así decir, su territorio sobre el cual influenciaban. Eso. Y además, el puerto era también entrada del pensamiento europeo que tendía a socavar el pensamiento generado desde Sudamérica para el desarrollo de su propia independencia y de su unidad. Bien. A partir de 1824, y voy a lo del 12 de octubre, no me olvidé, a partir de 1824, con la muerte de Bolívar en 1830, comienza inmediatamente un incesante proceso de balcanización. Se rompe la Gran Colombia, se rompe toda la unidad que desde el sur había tratado de armar San Martín y su ejército de la independencia, se separa Uruguay de las Provincias Unidas del Río de la Plata o de la Confederación Argentina, etc. Y aparece como expresión política y pensamiento filosófico de esa balcanización el liberalismo. Sí. El liberalismo que en Europa había jugado un papel totalmente distinto. El liberalismo en Europa había sido el pensamiento antimonárquico, digamos así, transformador de la sociedad sobre el que se había asentado la creación de los grandes estados nacionales. La Revolución Francesa. La Revolución Francesa, Inglaterra, la Revolución Española con la invasión de los franceses en 1812, 12, digamos, todo eso era liberalismo. El liberalismo, al trasladarse a América Latina, se convierte en la ideología, en el pensamiento de las burguesías comerciales portuarias tendientes a profundizar la balcanización. Sí. O sea, cambia de signo. Y eso es algo que pasa y ha pasado casi sistemáticamente con el pensamiento europeo al ser trasladado a América Latina. Entre esto, heredamos los americanos, los latinoamericanos, el secular enfrentamiento entre Inglaterra y España. En 1600 es la disputa de los mares entre España e Inglaterra, disputa en la que triunfa Inglaterra, como es sabido, y el imperio español tiende cada vez más a languidecer hasta que se acaba. Pero ¿qué pasa? En esa disputa entre Inglaterra y España, Inglaterra usa un pensamiento condenatorio de la tradición hispánica e introduce en América una condena a nuestra condición de españoles o de hispanohablantes y por lo tanto herederos de la tradición española. Dentro de eso está la maldición o la condena al proceso de colonización realizado por los españoles en América Latina y sobre todo la condena la condena unilateral, arbitraria e injusta que hacen los angloamericanos al proceso de colonización y de dominio español sobre los pueblos aborígenes. Sí. Los ingleses no dejaron huella cultural alguna de los pueblos aborígenes que estaban antes que llegaran los ingleses. Claro. No quedó huella. Lo único que queda de los pueblos indígenas en Estados Unidos es que pequeñas comunidades les han dado unos casinos para que sobrevivan. Sí. Ahora, desde esa perspectiva se condena la colonización. En realidad, la colonización fue, como alguna vez dijo algún papa, creo que fue Juan Pablo II, si no me equivoco,
un choque de civilizaciones. Los choques de civilizaciones son sangrientos. Sí. Él habló de encuentro de civilizaciones, perdón, de encuentro de civilizaciones. Y los encuentros de civilizaciones son sangrientos. Europa es el resultado de incesantes encuentros de civilizaciones que regaron de sangre el territorio europeo durante 500, 600 años. No voy a decir China, cuya historia es una historia de invasiones, de defensas, de guerras entre las distintas etnias y grupos lingüísticos que conviven aún hoy en esa región del mundo. De modo tal que se condenó arbitrariamente una conquista que fue una conquista, es cierto, sangrienta, que fue una conquista muy dura, que fue una conquista que se intentó hacer básicamente en beneficio del conquistador y no del conquistado, pero en la cual el resultado ha sido una sociedad y un elemento humano en esa sociedad que no es ni europeo ni indio. Exacto. Es americano, como ha dicho el propio Bolívar. La civilización hispanoamericana, por decirlo de alguna manera, e incluyo en ello al Portugal, sí. La civilización hispanoamericana es el resultado de ese choque, de ese encuentro sangriento entre distintas civilizaciones, estados de desarrollo económico, religiones, etcétera, y ha dado como resultado esa historia este presente, en el cual hemos logrado la paradoja que no logró jamás la colonización inglesa, de tener un pueblo como el pueblo paraguayo que habla tanto el guaraní, una lengua precolombina, como el español. Como idiomas oficiales. Como idiomas oficiales, o para no hablar de lo que hoy es la Bolivia de Evo Morales, exacto, en donde, si bien el español es la lengua franca que se habla en toda la sociedad, convive con el quechua, el aymara y otras lenguas minoritarias que se han seguido manteniendo, cosa que la Carta de Independencia Argentina, también hecha en aymara. La carta de la Declaración de la Independencia Argentina se redactó también en aymara. Eso es una característica. No van a encontrar en la Guerra de la Independencia Norteamericana una declaración escrita en alguno de los idiomas de los pueblos, en Sioux o en Cherokee o en Moicano. Es más, la novela característica del período independentista de Estados Unidos se llama El último mohicano. Exacto. Es decir, y que incluso el autor, se llamaba Jenny Moore Cooper, el autor mira con una especie de mirada nostálgica la desaparición de una civilización. Sí. Eso en América Latina no ocurrió. Claro. No ocurrió. Nos estás dando una versión alternativa a lo que se le conoce como, desde el historicismo, una versión alternativa de lo que se llama la leyenda negra. La leyenda negra, exactamente. La leyenda negra creada dentro de la lucha secular entre Inglaterra y España por los ingleses, que acusaban a los españoles, ocultando en esa acusación el tipo de colonización predadora que realizaron en los Estados Unidos. Y cuando digo predadora, yo no quiero decir que los españoles eran buenos, o eran bonitos, que trataban a los indiecitos bien. No, fue sangriento, pero los pueblos indígenas han sobrevivido. Por alguna razón, además de su propia valentía y su propia dignidad, por alguna razón han logrado sobrevivir. Y en ese sentido, creo que hay que dejar también muy aclarado, jugó un papel fenomenalmente importante la Iglesia Católica. Ajá. ¿Por qué motivo? Porque la Iglesia Católica fue, durante todo el periodo, una especie de algodón, de amortiguador de esta situación digamos así, de coloniaje brutal. Sí. Para no hablar de Bartolomé de las Casas solamente, pero los jesuitas, por ejemplo, la tarea que los jesuitas desarrollaron, no solamente en las misiones jesuíticas acá en la zona guaranítica de Argentina, Brasil, Uruguay y Paraguay, sino en todo el sur, en toda Sudamérica, una tarea
de generar condiciones armónicas para el desarrollo pacífico de los propios pueblos aborígenes. En las condiciones, claro, del siglo XVI o XVII, no en las condiciones de un pequeño burgués que vive en Palermo Viejo. Exactamente. Que digamos son otras. Claro, por eso ahí queríamos hablar con vos de este tipo de cuestiones, desde la actualidad, que claramente seguimos viendo mucha intromisión de los ingleses o de lo anglo-financiero en la disciplina de la historia, del historicismo. No es el único caso de su intromisión en la historia como disciplina de los ingleses, la leyenda negra. No, pero fíjate vos que en el 1992, cuando se cumplieron los 500 años de la llegada de Colón al continente, los norteamericanos se negaron a celebrar la llegada de Colón con el argumento fácticamente cierto, pero históricamente equívoco, ajá, de que primero lo habían descubierto los vikingos. Claro. Es cierto, los vikingos llegaron a la isla, a la que ellos llamaron el Vinland, la tierra del vino, que es la isla del Labrador. Sí. O la península, perdón, la península del Labrador. Ellos llegaron. Ahora, que me traten de encontrar una ciudad, un pueblo, un monolito que hayan dejado los vikingos en la península del Labrador. Es decir, esa llegada no generó historia. Claro. No generó una nueva sociedad, no generó una situación que modificó las relaciones entre esa parte del mundo que no se conocía y Europa. Entonces, la llegada de los vikingos es anecdótica. También dicen que los chinos llegaron al estrecho de Magallanes, lo cual puede ser técnicamente cierto. Los chinos incluso tenían una navegación más desarrollada que los europeos, navegaban con naves construidas con naves metálicas. Pero esa llegada tampoco tiene ninguna significación histórica, es una anécdota, porque esa llegada o ese paso por ahí no generó ninguna huella histórica, ninguna nueva sociedad apareció después de eso. En cambio, esa llegada de Colón a una pequeña islita del Mar Caribe cambió el mundo. Cambió el mundo, quiero decir, cambió el mundo de una manera radical. Cuando uno dice, Colón descubrió el Nuevo Mundo, yo creo que el Nuevo Mundo no es la América a la que llegó Colón. El Nuevo Mundo es la totalidad del mundo, claro, que al aparecer América, aparece un nuevo mundo para el conjunto de los seres humanos. Sí. Es como si uno dijera, descubro una puerta secreta en una casa que nadie la había visto, la abro y resulta que da entrada a todas otras instalaciones de la casa. He descubierto una nueva casa. Esa casa que yo tengo ahora porque abrí la puerta es una nueva casa, sí, no es la casa que tenía antes. Y lo mismo pasa con el descubrimiento o con la llegada de los europeos a América. Los españoles abren la puerta para que la visión del mundo sea de un nuevo mundo. Sí. Y tengo una pregunta que tiene que ver con esto. ¿Qué errores o qué motivos o por qué ese ejemplo que diste vos del palermitano comete esos errores historiográficos? ¿O qué otros errores historiográficos? Porque hay modas, en primer lugar hay modas. Yo diría que la gran parte de la popularidad, entre comillas, que han adquirido estas teorías en defensa de los pueblos aborígenes, de los pueblos autóctonos, oponiéndolos frontalmente a la sociedad y a los estados que hemos logrado crear en estos 200 años de historia, tiene una finalidad
también balcanizadora y tiene un origen imperialista o colonialista. A mí me llama siempre poderosamente la atención las organizaciones mapuches que aparecen en la internet con sede en Oslo y en Londres. Sí. Eso llama poderosamente la atención. Justamente Oslo y Londres, podría decir cualquier otra capital, claro, pero justo en Bristol. Pero justo Londres y Oslo es muy, muy sugerente. Digamos, el intento balcanizador es permanente, porque en realidad, como ha dicho Jorge Abelardo Ramos, como ha escrito Jorge Abelardo Ramos dice, fuimos argentinos porque fracasamos en ser latinoamericanos. Claro. Y la base, y somos subdesarrollados porque no pudimos crear una gran nación latinoamericana. Esa es la clave de la revolución que vendrá. Quiero decir, la solución final de todos nuestras seculares preocupaciones y problemas y dificultades para adquirir la autoconciencia, la independencia nacional y el bienestar general para nuestros compatriotas, está basado en nuestra división. Sí. Está basado y asentado en nuestra división. Cada vez que ha habido gobiernos populares en América Latina, y esto afortunadamente lo hemos podido vivir muy recientemente. Exacto. Muy recientemente. Mi generación no tuvo posibilidades de vivir eso antes. Cada vez que ha habido gobiernos populares en la región, estos gobiernos populares han tendido a construir organismos, instituciones o por lo menos vínculos tendientes a consolidar un gran espacio nacional de tamaño continental. No quiero reiterar cosas que todos sabemos, pero los gobiernos de Néstor, de Cristina, de Lula, de Correa en Ecuador, de Chávez en Venezuela, de Evo Morales en Bolivia, había generado una especie de concierto. Sí. Como nunca, ni mi generación ni las generaciones que siguen a la mía habían visto. Cuestiones hasta institucionales como la UNASUR. Además, incluso llegando a situaciones... Mercosur algo más serio. Llegando a situaciones institucionales. Es decir, fíjate el vos, Banco del Sur. Fíjate vos, que la primera o segunda declaración que hace el nuevo presidente de Brasil, Bolsonaro, es una declaración balcanizadora. Dice, no me interesa el Mercosur, voy a establecer relaciones bilaterales solamente y, agrega, vamos a ver qué hacemos con Venezuela. Es decir, balcaniza nuevamente. Claro. Porque en la balcanización, en la división de nuestros distintos países, en el enfrentamiento entre nuestros distintos países, está la clave de la dominación imperialista. Exacto. Está la clave de toda dominación imperialista. De ahí que yo esté convencido que hoy el peronismo, en la práctica y de hecho, ha agregado o ha explicitado, porque eso estuvo siempre, ha explicitado una cuarta bandera, sí. a la independencia económica, a la soberanía política y a la justicia social. Hoy el peronismo le ha agregado, creo definitivamente, la unidad latinoamericana, sí. Que estaba implícita en el pensamiento de Perón y que Perón, en su famoso nuevo ABC y en su intento de establecer una alianza estratégica con Brasil, trató de desarrollar. Y que, fíjate vos, esto ocurrió en 1953, el famoso discurso de Perón sobre el nuevo ABC. Tuvo que pasar 50 años, es decir, en el siglo siguiente, recién eso, que Perón creía que lo podía alcanzar él mismo, recién en el siglo siguiente pudo arrimar a una cosa que como nunca recordaba el tipo de unidad que habíamos adquirido durante la Guerra de la Independencia. Te hago otra pregunta a partir de lo que estás mencionando, Julio.
¿qué vio o qué vieron los pensadores de la izquierda para terminar creando algo como la izquierda nacional? ¿Qué vieron incorrecto en Perón o qué le sumaron? La unidad regional que vos mencionás es claramente una de las cuestiones de actualización doctrinaria que se debería tener, junto, por ejemplo, con el nacionalismo cultural. Sí, yo creo que sí, yo creo que es así. En primer lugar, yo creo que el más extraordinario aporte que personalmente hizo Jorge Abelardo Ramos, y que la izquierda nacional, de la cual nosotros fuimos militantes. Claro, por eso te pregunto, porque vos venís de ese palo, sí. Por decirlo vulgarmente. Actualmente vemos una izquierda, no sé si no nacional, pero por ahí que comete errores. Algunos errores similares a los que tradicionalmente cometió lo que nosotros desde la izquierda nacional llamamos en su momento la izquierda cipaya. Exacto. Sí, yo digo, el principal aporte de Jorge Abelardo Ramos en lo personal, en lo intelectual, su principal aporte teórico es Historia de la Nación Latinoamericana, a mi modo de ver, que plantea, bueno, un poco y mejor algunas de las cosas que yo he estado tratando de desarrollar ahora, ¿verdad? Es decir, es el primer libro, la primera visión de América como una nación, explícitamente, como una nación. Ese es un libro que significó un largo proceso de evolución del pensamiento de Ramos, que culminó en 1967 con la publicación del mismo. Ahí están las bases, creo yo, teóricas, históricas y sociales y económicas de nuestra integración. ¿Por qué puede aparecer un libro así, digamos, recién en 1967? ¿Qué pasó entre 1967 y 1830? Hubo esfuerzos integracionistas, pero faltaba un elemento fundamental que aportó, a mi modo de ver, de modo decisivo, el peronismo, que es una economía de carácter industrial. Nuestras economías agroexportadoras, con una gran, como he explicado, concentración en los puertos, era incapaz, no tenía la energía, la fuerza, el dinamismo suficiente para generar ese proceso. No existía una clase trabajadora masiva y organizada que pudiera ser agente del proceso histórico, que pudiera actuar como sector, actuar decididamente en el proceso histórico. Solamente cuando aparecen los momentos en que empieza la industrialización latinoamericana, básicamente en Brasil y en la Argentina, con Vargas y con Perón, recién en ese momento las ideas de la Unión Latinoamericana o de la Patria Grande adquieren volumen, adquieren densidad histórica y es capaz esa idea de actuar, de convertirse la idea en hecho. Sí. Esto es lo que el peronismo genera en la Argentina. El peronismo en la Argentina, que es también un aporte de interpretación que realizó la izquierda nacional, Ramos, Spilimbergo, Blas Alberti, Terzaga en Córdoba, digamos, pensadores muy importantes, es la idea de que el peronismo es un movimiento de liberación nacional, cuyo objetivo es la constitución de un Estado nacional industrial, basado en el apoyo que a ese proceso le da la clase obrera, ante la debilidad de la burguesía, que debería ser la que capitaliza ese proceso de industrialización, pero que ante su debilidad es la clase trabajadora, el proletariado, como decíamos en alguna época, la que le da fuerza y sustentación.
Esto fue para el pensamiento político argentino en 1950 más o menos una revelación. La izquierda argentina tradicional, el Partido Comunista, el viejo Partido Socialista, los grupos trotskistas, ignoraron y no pudieron nunca definir la naturaleza histórico, social y política del peronismo. En realidad, quien produce una definición que todavía hoy es capaz de mantenerse en el tiempo y ser válida como argumento de explicación fue la izquierda nacional, fue Ramos y Spilimbergo, que compararon además al peronismo con los otros grandes procesos de independencia nacional que se habían generado en el mundo a partir de la Segunda Guerra Mundial, vinculando al peronismo a esos movimientos, a la independencia de la India, a la independencia de los países africanos, a la independencia y constitución de los estados árabes, del nacerismo, etc. Exacto. Esto la historiografía liberal, por un lado, y el pensamiento de izquierda cipaya lo ignoró rotundamente y cayó en la vulgarización que se sigue repitiendo, de calificar al peronismo como fascista. Claro. No entraba en su lecho de Procusto, digamos, no entraba en una especie de esquema previo a la realidad, no entraba este fenómeno de un movimiento político multitudinario cuyo jefe era un coronel y cuya base social era el proletariado, la clase trabajadora. Eso no entraba, tenía que buscarse, entonces es fascismo. Y esto me da pie a otra pregunta, Julio. Cuando viene el capitalismo anglofinanciero disfrazado de alternativa democrática y nos dice o nos presenta progresismo, es lo mismo que izquierda nacional, populismo es lo mismo que izquierda nacional o movimientos nacionales, ¿es así? Si no es así, ¿qué diferencias hay? Bueno, yo tengo vamos a ir por parte, como dijo Jack el Destripador. Yo reivindico, en lo personal, el concepto de populismo. En esto me inspiro en un querido amigo ya fallecido, que fue Ernesto Laclau. Ernesto Laclau, básicamente, para ser breve, dice lo siguiente: en todo el siglo XIX, las élites despreciaban el concepto democrático. Es decir, cuando alguien aparecía que pretendía expresar los intereses de los sectores más postergados de la sociedad, lo llamaban despectivamente de democrático. Con el correr de los años, esas mismas clases dominantes sumaron el concepto democrático porque dijeron, no, ante el fascismo somos democráticos, y incorporaron el concepto democrático a punto tal que la alianza que enfrentó a Perón en 1946 en las elecciones se llamó Unión Democrática. Exacto. Entonces, cuando las clases dominantes se incorporan, se apropian del concepto democrático, tienen que inventar un nuevo concepto para caracterizar a lo mismo que antes caracterizaba la democracia, a las aspiraciones de los sectores populares, a una nueva distribución, a una nueva arquitectura social, lo llamaron populismo, despectivamente. Pero el populismo del siglo XX o del siglo XXI no es otra cosa que las mismas fuerzas sociales que las del democratismo del siglo XIX. Después, Ernesto hace otras disquisiciones vinculadas al papel que cumplen ciertas propuestas y ciertos momentos históricos en donde el populismo, como él dice, aparece como el producto de una crisis de representación de la sociedad. ¿No es cierto? Pensemos en el 2001. En el 2001...
la Argentina vive una crisis de representación mayúscula. Nadie, que se vayan todos, es la consigna del momento. Consigna que es una consigna desesperada, expresa una especie de imposibilidad. No existe que se vayan todos. Claro. Que se vayan todos es que no se vaya nadie, porque no, la sociedad, el Estado no queda vacío nunca. Entonces, ante esa crisis de representatividad aparece Kirchner, de la noche a la mañana, o sea, sin nadie sabía ni cómo se escribía el apellido. Y es más, ni siquiera gana las elecciones, sale segundo. Exacto. Pero ¿qué pasa? A partir de la aparición de Kirchner, cada una de las reivindicaciones, cada una de las exigencias que los distintos sectores de la sociedad clamaban del sistema para ser satisfechas, son encarnadas por Kirchner. A eso es lo que Ernesto Laclau llama populismo. A un significante múltiple, que para cada uno significa algo distinto. Ajá. Para los trabajadores significaba mejores salarios y convenios colectivos. Para los maestros significaba otra cosa. Para los sectores juveniles significaba otra cosa. Significaba la posibilidad de estudiar para los sectores más humildes. Significaba las reivindicaciones grupales de sectores marginalizados como homosexuales o mujeres o todo ese tipo de reclamos justos. Cada uno le ponía su reclamo a ese hombre, a esa política, y a eso llama Ernesto Laclau, disculpen, Ernesto Laclau llama populismo. Ernesto, que le hizo un prólogo o a Abelardo o a Metol. Ernesto es así. Ernesto fue militante de la Izquierda Nacional, fue un destacado militante de la Izquierda Nacional en muy temprana época, digamos, en la década en la primera mitad de la década del 60. Después, en un momento, él decide irse a Inglaterra en medio, creo, del principio de la Revolución Argentina de Onganía. Decide irse a estudiar a Inglaterra y hay una pequeña crisis. Él se pelea, digamos, como son las crisis en los pequeños partidos, siempre son muy sangrientas, digamos, son duras, y se va a Inglaterra, pero nunca rompe, ni con Ramos personalmente, ni con su tradición de Izquierda Nacional, y sobre todo, básicamente, no la niega, es decir, reconoce permanentemente que en la base de sus ideas está ese pensamiento. El tiempo, como todas las cosas, cura las heridas y eso, y él participa en un maravilloso homenaje que se le hizo a Jorge Abelardo Ramos en la Biblioteca Nacional a principios del gobierno de Néstor Kirchner. Se le hizo un homenaje en el que hablaron Ernesto Laclau, Metol Ferré, todavía vivía, etcétera, y ahí es donde se restablecen las relaciones con Ernesto, y de alguna manera Ernesto comienza a sentir que lo que está ocurriendo en América Latina en ese momento, con Kirchner, con Chávez, con Lula, con todo esto, es en gran medida lo que él había pensado que podía llegar a ocurrir. De ahí que él establece una buena relación. No es que era el ideólogo de Cristina, con la que creo que no se vio nunca o una sola vez, sino que él encuentra que sus ideas se encarnaban en lo que estaba pasando en América Latina. ¿Me explico? Y eso le dio una gran energía y lo hizo un visitante permanente de Argentina en esos años. El periodismo, sobre todo el periodismo gorila, le atribuyó una influencia política que en realidad Ernesto no tenía. Ajá. Y para ir cerrando, Julio, te hago una pregunta final. ¿Qué consideraciones historiográficas deberíamos tener en cuenta para analizar el presente y analizar bien el pasado?
Bueno, yo creo que hay dos libros que yo recomiendo siempre y digamos, se los recomiendo ahora a ustedes por televisión y se los recomiendo a mi nieto, que es, por un lado, Revolución y Contrarrevolución en la Argentina de Jorge Abelardo Ramos, y por el otro, Historia de la Nación Latinoamericana. Recomiendo también la lectura, o por lo menos la búsqueda de algunos capítulos de los libros de Manuel Ugarte. Manuel Ugarte, no hemos hablado de él, pero Manuel Ugarte ha sido el gran precursor en el siglo XX de todo este pensamiento latinoamericanista. Y creo que es necesario leer a Perón. Ajá. Respecto a la cuestión latinoamericana. Los libros América Latina ahora o nunca, Unidos o Dominados, y sobre todo la lectura del discurso que él pronuncia en el Estado Mayor del Ejército, a los oficiales del Estado Mayor del Ejército en 1953, el 21 de noviembre de 1953, donde plantea lo que él llamó el nuevo ABC, que es la alianza estratégica con Brasil y con Chile para construir una paulatina integración latinoamericana. Yo creo que esos libros son necesarios leerlos. Yo tengo escrito un libro sobre el tema que se llama El Mercosur de Perón, un solo impulso americano, que trato bueno, buena parte de lo que he dicho está recapitulado en ese libro, ¿no es cierto?, con mayor amplitud y con datos bibliográficos, y creo yo, por otra parte, que es necesario, más que nunca, para los militantes, los dirigentes que pretendan meterse en el tema, estudiar la historia brasileña. Ajá. Muy bien. Sin Brasil no hay nada, vamos a entendernos, olvídate, sin Brasil no hay nada, sin Brasil no podemos ir a ninguna parte. Concluyente. O sea, si nosotros, decía el querido Metol Ferré, no se puede amar lo que no se conoce. Si nosotros queremos establecer una relación de amor con el Brasil, tenemos que conocerlo, conocer su historia, conocer qué fue el varguismo, cómo se creó la República, qué fue la República Cafetalera, digamos, conocer qué fue la dictadura militar brasileña, que no es exactamente lo mismo que la dictadura militar argentina. Exacto. Entonces, tenemos que conocer esto, porque si no, todo juicio que hagamos, todo planteo que hagamos al respecto, falla de la base. Muy bien. Excelente propuesta la final que haces de conocer la historia brasilera. ¿Dónde podemos encontrarte, ver material tuyo? Mira, en internet yo tengo un blog, tengo dos blogs en realidad. Uno que se llama la página de Julio Fernández Baráibar, que ahí está todo mi material político. E inclusive hay un link a mi libro que también lo tengo subido en la internet. Y después tengo otra página que tiene un carácter que se llama Entre el periodismo y la literatura, que tiene un carácter más, si querés, liviano, donde pongo cosas más del orden de la literatura y la cultura. Esos son los dos blogs que pueden visitarlos. Los espero gratamente a todos. Muy bien, muchas gracias Julio por haber venido, muy interesante la charla del día de hoy, así que gente, como dice Julio, no se puede amar lo que no se conoce. Ustedes saben bien cómo comunicarse con nosotros, así que esperamos ida y vuelta, ya que la formación es claramente un ida y vuelta. Nos vemos la próxima y muchas gracias de nuevo. No, Julio. Gracias a vos, Gonzalo, hasta la próxima.